De acuerdo al repositorio electrónico de herencia mendeliana del ser humano, hasta noviembre del 2020 se han reportado más de 10.000 enfermedades monogenéticas, de las que aproximadamente el 17% son desórdenes neurológicos. Estas enfermedades afectan a cientos de millones de personas en todo el mundo y representan una importante amenaza para la salud pública. Mi nombre es Sebastián Ayala y a continuación les voy a presentar mi trabajo de fin de carrera, en el que estudiamos los cambios estructurales de la proteína cereblón, o de forma abreviada CRBN, debido a dos mutaciones asociadas con casos clínicos de discapacidad intelectual. La proteína CRBN humana fue descubierta en un estudio sobre la identificación de factores genéticos de trastornos cognitivos. Esta proteína es parte del complejo ubiquitina ligasa, cuya función es controlar la degradación selectiva de proteínas durante varios procesos celulares. Como se observa en esta figura, CRBN es el receptor de los sustratos que se unen a este sistema, que luego son ubiquitinados y degradados. Además, CRBN se une con DDB1. Por tanto, esta proteína cumple un rol clave en la degradación selectiva de proteínas por esta vía. CRBN es una metaloproteína que interactúa con un átomo de zinc. En su forma nativa, los átomos de azufre de 4 cisteínas son los sitios de coordinación del zinc y forman el sitio de unión de la proteína con este metal, que, como se observa en la figura, posee una conformación tetraédrica, con ángulos de enlace y distancias específicas de esta geometría. Hasta el momento, se han reportado 2 mutaciones de CRBN asociadas con casos clínicos de discapacidad intelectual. La primera mutación ocurrió debido a un cambio de la arginina 419, lo que generó un codón de terminación, con lo que se produjo una versión truncada de la proteína, con 24 aminoácidos faltantes en el extremo C-terminal. En la figura de la izquierda se presenta el sistema nativo en azul y el que posee la mutación de parada, o 419X, en rojo, y se observa que el complejo mutado carece del loop final de la proteína. Los pacientes con este cambio presentaron cuadros de retraso mental leve. La segunda mutación ocurrió por la sustitución del aminoácido cisteína 391 por arginina. En la figura de la derecha, el sistema nativo también está en azul y el que posee la mutación de sustitución, o C391R, es de color verde. Y se observa el cambio de aminoácido de cisteína por arginina en el sitio de unión al zinc. Los pacientes con esta mutación presentaron cuadros de discapacidad intelectual grave, comportamiento de automutilación y convulsiones. De momento, se conocen las causas genéticas y los efectos fenotípicos producidos por las mutaciones de CRBN, pero no ha habido estudios sobre los cambios estructurales de las proteínas mutadas. Por tanto, el objetivo de esta investigación fue entender cómo las mutaciones de CRBN se relacionan con los cuadros clínicos de discapacidad intelectual debido a sus cambios estructurales a nivel atómico y molecular, usando herramientas computacionales. Nuestra hipótesis inicial fue que las mutaciones podrían causar cambios estructurales de la proteína CRBN que podrían afectar los sitios de unión de los sustratos que se unen al sistema ubiquitina ligasa, y por tanto estos no se estarían degradando, lo que podría ser una de las causas de los síntomas de las enfermedades mentales por las mutaciones de CRBN. Para cumplir el objetivo de esta investigación y validar la hipótesis planteada, se utilizaron 2 enfoques de simulación molecular. El primer enfoque fue de mecánica cuántica, que se utilizó para estudiar el sistema a escala atómica y comparar la geometría del tetraedro, del sitio de unión del zinc, entre el sistema nativo y el que posee la mutación de sustitución. Luego de realizar estas simulaciones, se calcularon los parámetros químicos de distancia de enlaces y ángulos de enlaces. Y además se calcularon parámetros termodinámicos para verificar la validez de la reacción propuesta. El segundo enfoque fue de dinámica molecular, que se realizó para verificar si existen diferencias estructurales a gran escala entre el complejo nativo y los sistemas mutados. Se realizaron 3 réplicas de cada sistema, obteniendo un total de 9 simulaciones. Finalmente, se calcularon varios parámetros termodinámicos para verificar la validez de los resultados y algunos parámetros conformacionales para determinar las diferencias estructurales a gran escala de los sistemas. En todos los análisis de dinámica molecular, se usó el promedio de las réplicas de los 3 sistemas. Los gráficos de la parte superior muestran el sitio de unión al zinc luego de la simulación de mecánica cuántica, del sistema nativo en la parte izquierda y del sistema mutado en la parte derecha. En estas simulaciones se fijaron los átomos de los residuos cisteína 326
cisteína 323 y 394 de ambos sistemas, y se dejaron libres los átomos del residuo 391, cisteína en el caso del complejo Waltech y arginina en el caso del mutado. En la tabla A se comparan las distancias de enlace y en la B los ángulos, y se observa que existen diferencias entre ambos sistemas, provocando una distorsión de la geometría del tetraedro en el complejo mutado, como se observa en el gráfico de la parte derecha. Para determinar si la reacción de sustitución de la cisteína por arginina sería favorable, se propuso esta ecuación. Con esto se calcularon varios parámetros termodinámicos. Se obtuvo que la reacción es endotérmica, la entropía disminuye y la energía libre de Gibbs es positiva a cualquier temperatura. Por tanto, esta reacción no sería espontánea y es improbable que ocurra. Estos resultados sugieren que la mutación de sustitución puede provocar cambios irreversibles en el sitio de unión al zinc. En los cálculos de dinámica molecular, se simuló toda la proteína en una caja con moléculas de agua e iones para replicar las condiciones fisiológicas, como se observa en esta figura. Se calcularon varias propiedades termodinámicas, como la temperatura, presión, volumen y energía. Con esto, se verificó la estabilidad energética de los cálculos, si los sistemas convergieron a los valores especificados y si estas tendencias se mantuvieron a lo largo de las simulaciones. Como ejemplo, se muestra el gráfico de la variación de temperatura en el tiempo de simulación, en el que se observa que el cambio fue pequeño, alrededor de 6 Kelvin en los tres sistemas a lo largo de todas las simulaciones, y por tanto no hubo fluctuaciones que causen errores. Este análisis se realizó para todos los parámetros mencionados y en todos los casos se cumplió con los estándares esperados. Con respecto a los parámetros conformacionales, la raíz de la desviación media cuadrática de los residuos, o RMSD, fue el primer aspecto a considerar. El RMSD es una medida global de la estabilidad de un sistema en comparación con una estructura de referencia. Entre mayor sea la variación de este valor, el sistema es más inestable. En el gráfico de la izquierda se muestra el cambio del RMSD en el tiempo de simulación. Se observa que los sistemas mutados, rojo para 419X y verde para C391R, tienen valores mayores a lo largo de la simulación en comparación con el Waltech, mostrado en azul, lo que indica que hubo más cambios conformacionales en los sistemas mutados y por tanto fueron menos estables. Para validar esto, se realizó el gráfico de la función de densidad de probabilidad, mostrado a la derecha, en el que se observa de forma más clara la diferencia entre los tres sistemas. Además, se analizó la fluctuación media cuadrática por residuos, una medida local de la estabilidad de la proteína, que predice la variación de los átomos y residuos a lo largo de la simulación. La figura muestra en el eje X los átomos de las proteínas y en el eje Y los valores de RMSF. Se observa que los cambios más drásticos ocurrieron en los átomos de 3500 a 4500, donde se encuentran el dominio de unión a DDB1 y el dominio CELON. Para verificar los cambios mencionados, se realizó un alineamiento de las estructuras finales de las simulaciones de los tres sistemas. En la sección que se proyecta, se encuentran los átomos con mayor variación de RMSF, de 3500 a 4500, donde se observan diferencias entre los tres sistemas. Se conoce que esta región es importante en la interacción de CRBN con algunos de sus sustratos. Como conclusiones, podemos decir que, de acuerdo a los resultados de mecánica cuántica, la mutación C391R afectó la geometría del sitio de unión de CRBN al zinc. Además, se observó que la reacción de sustitución de cisteína por arginina no sería favorable en términos termodinámicos. Los resultados de dinámica molecular mostraron que hay diferencias conformacionales y estructurales entre el complejo nativo y los sistemas mutados, lo que se observó mediante el RMSD y RMSF. Estos resultados preliminares están de acuerdo con la hipótesis planteada, por lo que las mutaciones de CRBN podrían afectar regiones de la proteína de unión a otros sustratos, y el hecho de que estos sustratos no se degraden podría ser una de las causas de los desórdenes mentales. Se deben realizar más estudios computacionales y experimentales para validar estos resultados preliminares. Quiero agradecer a Miguel Ángel Méndez y José Mora por su supervisión en este trabajo, al Instituto de Química Computacional y Teórica de la Universidad de San Francisco de Quito por permitirnos utilizar los recursos de cómputo de alto rendimiento para las simulaciones, y al Laboratorio de Investigación en Metabolismo Tumoral y Oncología Terapéutica del Instituto de Ciencia y Tecnología de Gwangju en Corea del Sur, quienes propusieron la realización de este proyecto. Muchas gracias por su atención.